7:45 de la mañana. A esta hora nos acompaña el economista Guillermo Avellán, gerente del Banco Central. Economista, bienvenido. Buenos días. Buen día, Liz. Un gusto estar acá en el programa. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos sintoniza a través de Teleamazonas. No, el gusto es nuestro, economista, sobre todo ante la preocupación que hay en el país, ya que hace algunos días se habló de que la economía pasaba por una fase de recesión y resultaba complejo quizás entenderlo cuando se habló de que en el primer trimestre del 2024 la economía había crecido. Entonces, ¿cómo entender ahora que estemos atravesando quizás por esto, por una fase de recesión económica? Con mucho gusto. Creo que es oportuno poderle explicar a la ciudadanía qué es recesión. De acuerdo a una entidad internacional como es el Buró Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, NBR por sus siglas en inglés, una institución centenaria y especializada en ciclos económicos en los Estados Unidos, de acuerdo al criterio de esta institución, se define como recesión periodos cortos, pero de actividad económica baja, extremadamente baja, no solo para la producción, sino también indicadores económicos relevantes en materia económica y financiera. Ahora, la teoría macroeconómica genera el desafío en que no hay una regla fija o un criterio único para poder identificar las recesiones. Entonces, hay dos técnicas generalmente utilizadas o criterios. El primero es el que es implementado por la prensa especializada en materia económica y financiera, que básicamente define una recesión como 2 o más trimestres consecutivos de contracción económica. De acuerdo a este criterio, la economía ecuatoriana experimentó una contracción y recesión durante el tercer y cuarto trimestre del 2023. La contracción y recesión económica concluyó en diciembre del año anterior. Es importante mencionar que concluye porque la tasa de crecimiento, como usted mencionó, en términos trimestrales se incrementó durante los primeros 3 meses del 2024. Ahora, existe otro criterio basado en un criterio más académico que consiste en el análisis del ciclo económico, que son básicamente las fluctuaciones de corto plazo de la producción y otras variables económicas relevantes que de alguna manera fluctúan acerca en comparación al crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces, y podemos verlo en una lámina que voy a presentar a continuación. Básicamente, un ciclo económico completo está conformado por 4 fases. Una fase de expansión, como podemos ver en el gráfico, en el cual se llega a un pico. Luego, la fase de desaceleración, que está básicamente de color naranja. La recesión en color rojo. Y luego la fase de recuperación en color amarillo. Ese es un ciclo completo que incluye también un pico y un valle. El periodo de desaceleración y recesión se considera como una etapa recesiva, mientras que la recuperación y expansión se la considera como una etapa expansiva. De acuerdo al reporte que recientemente publicó el Banco Central del Ecuador acerca del ciclo económico, se demuestra que este indicador para el primer trimestre del 2024 se encontraba en la etapa recesiva y de acuerdo a las estimaciones que hemos realizado en el Banco Central del Ecuador, esta recesión concluyó en el segundo trimestre de este año y se tiene contemplado, de acuerdo a las estimaciones que hemos realizado y también a la previsión macroeconómica para este año, que a partir de julio, es decir, el tercer trimestre del 2024, se retoma la senda de recuperación, que es precisamente la línea en amarillo que ustedes pueden ver. Entonces, economista, la recesión habría terminado y estaríamos en proceso de recuperación, pero es posible incluso esa recuperación o expansión de lo que usted habla, considerando el cierre del ITT, por ejemplo, y lo que se va a dejar de producir o ya se está dejando incluso de explotar en esa zona del Yasuní. Muchas gracias, Liz, por
abordar ese tema porque está contemplado en la proyección de crecimiento económico de 1% para el año 2024, el cierre del ITT. Desde el Banco Central del Ecuador nos pronunciamos de manera pública acerca de varias investigaciones relacionadas al impacto que tendría el cierre inmediato del ITT, con pérdidas superiores a los 14.000 millones de dólares hasta el año 2043, una afectación de cerca de 1.700 millones de dólares en las reservas internacionales en el mediano plazo, también una afectación a los ingresos netos petroleros por un monto bastante importante hasta el 2026. Por lo tanto, somos muy respetuosos desde el Banco Central acerca del resultado de la consulta popular, como también del criterio de la Corte Constitucional. Sin embargo, tenemos que, como órgano técnico, tenemos que alertar acerca de las consecuencias que esto tiene para la economía. Sin embargo, hay varios factores que contribuyen positivamente en este segundo semestre del 2024 y están relacionados a este inicio de la etapa de recuperación económica. Han sido identificados estos factores por parte del Ministerio de Economía, como también del Banco Central del Ecuador. En primer lugar, el financiamiento externo en buenas condiciones otorgado por los multilaterales al gobierno central. Un aumento también en la inversión pública en sectores prioritarios como salud, educación y seguridad, que se tienen contemplados en este segundo semestre como parte de la ejecución del presupuesto general del Estado, reducción en atrasos de manera muy importante. Esto permite el aumento de los depósitos en el sistema financiero y, por ende, un incremento o reactivación del crédito, del consumo en los hogares y de la inversión. Esto acompañado de una recuperación. ¿Qué impacto, por ejemplo, y perdón que le interrumpa, economista, tienen la subida de impuestos, como por ejemplo el IVA, ¿no? Que claro, viene a aportar sí para el tema del ajuste fiscal, pero por otro lado puede detener también esa economía? Hemos evaluado el efecto que ha tenido el IVA, especialmente en la inflación. Vimos un incremento puntual, temporal, en abril de este año, y luego a partir de mayo y de junio se han reportado decrecimientos en la tasa de inflación. Por lo tanto, no ha sido un efecto realmente negativo en términos de consumo. Todavía no lo hemos podido evidenciar, Liz. De hecho, la previsión que tenía de inflación el Banco Central y el Ministerio de Economía, que era un promedio de 2,4% y de 3,6% al cierre del 2024, difícilmente se va a alcanzar porque hasta junio la inflación ha sido bastante moderada. En términos interanuales ha crecido 1,18%. Ahora, ¿qué pudiera incidir para que el Ecuador, ahora que usted muestra ese camino de recuperación más bien y de expansión, eso se pueda haber afectado y retroceder más bien a lo que fue esta etapa de recesión? Sin duda puede haber factores exógenos que están fuera del control del gobierno y también del sector privado que pueden afectar al crecimiento económico, ya sea hacia un alza del crecimiento económico, pero también hacia una baja. Y por eso el Banco Central tiene la oportunidad de actualizar la previsión de crecimiento económico de 1% para el 2024 el 30 de septiembre. Estamos analizando las 20 industrias a las cuales realizamos seguimiento en el Banco Central. Sin duda, consideramos que problemas climatológicos, fenómenos naturales pudieran afectar al sector agrícola. Eso tuviera un efecto negativo. También el precio del petróleo, digamos que es un commodity que no controla el gobierno nacional. Sin embargo, lo que hemos podido ver acerca de los fenómenos exógenos o factores exógenos es que todavía no se evidencia un riesgo claro en materia de clima y de fenómenos naturales como se había anunciado el año anterior. Y el hecho, por ejemplo, de que continúe una caída de las importaciones, las exportaciones petroleras también que puedan tener una baja, ¿eso también pudiera influir entonces en este cambio?
Sí, hay algunos sectores no petroleros que están atravesando dificultades, como es el caso del camarón, del banano. Sin embargo, se han visto compensados por el buen desempeño de otras exportaciones no petroleras, como es el caso en los enlatados de pescado y también las exportaciones de cacao, las cuales se han visto beneficiadas por un precio internacional significativamente alto, y eso ha permitido de alguna manera compensar la disminución que se ha reportado en los primeros 5 meses de este año acerca de camarón y cacao. Por eso las exportaciones no petroleras crecen a un ritmo de 4,4% hasta mayo del presente año. Las exportaciones petroleras también aumentan como consecuencia de un incremento en los precios del crudo ecuatoriano a nivel internacional. De hecho, las exportaciones totales crecen a un ritmo de 11%, las importaciones se contraen como resultado de una baja actividad durante los primeros meses de este año, lo cual es consistente. Sin embargo, si vemos la diferencia entre exportaciones e importaciones, reportamos una balanza comercial de bienes con un superávit de 3.000 millones de dólares, que es uno de los, de hecho, el más alto desde el inicio de la dolarización para los primeros 5 meses del año. Y esto conlleva, economista, a que se mantenga la cifra proyectada para este 2024 de crecimiento económico para el Banco Central, un poco más del 1%, pero en cambio para el Fondo Monetario por debajo de esa cifra. No llega ni al 1%. Sí. Se mantiene la previsión de crecimiento económico de 1%. Existe diferencia con el Fondo Monetario, principalmente por la contribución que va a tener el consumo de los hogares, que nosotros esperamos que tenga una contribución positiva al final del año, mientras que el Fondo Monetario considera que tendrá una contribución negativa. Y también hay una diferencia en las exportaciones. Nosotros consideramos que las exportaciones van a contribuir con 1,2% al crecimiento, mientras que el Fondo Monetario es más conservador y considera que las exportaciones van a contribuir en 0,5% al final del año al crecimiento económico. Hasta ahora lo que hemos podido ver, las exportaciones han tenido un desempeño positivo, más cercano a lo que estimaba el Banco Central del Ecuador, y también el consumo de los hogares todavía no vemos que hay una contracción significativa para que pudiera contribuir negativamente al final del año. Como le mencionaba, estamos dando seguimiento a algunas industrias que son claves, como comercio, construcción, alojamiento y servicios de comida, que están relacionadas con el sector turístico, pero también con el consumo de los hogares. El Banco Central tiene la oportunidad de actualizar esta previsión macroeconómica el 30 de septiembre y por eso estamos dando seguimiento justamente a los 20 sectores que analiza el Banco Central. Gracias, economista, por haber estado esta mañana con nosotros explicando que la economía del país no está en recesión, fue una fase por la que atravesó y ahora más bien está en recuperación y expansión. Gracias nuevamente, que tenga un buen día. Gracias, un buen día también.